como siempre, ya todo el material ha sido colocado en Moodle. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer los dos últimos ensayos juntos porque son ensayos bastante pequeños, ¿no? Además que son ensayos consecutivos. Tenemos el ensayo 13, que es justamente la determinación de la consistencia normal del cemento. Y tenemos el ensayo 14, que es el tiempo de fraguado del cemento. Como podemos ver, cada uno está acompañado de su guía de estudio. Vamos a ver un video que es básicamente ambos ensayos juntos, la consistencia y el fraguado de cemento. Y por último tenemos el cuestionario de comprensión, ¿no? Es un solo cuestionario para los dos ensayos y no nos olvidemos que tiene que ser realizado, ¿no? Es de estos cuestionarios que sale justamente su calificación. Ya a partir de la próxima semana, yo ya voy a hablar con el ingeniero Roberto, ustedes ya pueden ir a la universidad a realizar los ensayos, ¿no? Yo le voy a pedir expresamente al ingeniero Roberto cuáles son los ensayos en los que se tiene que poner más en justamente lo que habíamos visto de agregados finos, ¿no? Como la arena, por ejemplo. Así que ya van a estar libres en este horario para justamente dirigirse a hacer esos ensayos. Ya. Vamos al ensayo 13, que es justamente la determinación de la consistencia normal del cemento hidráulico, ¿no? Que es justamente el cemento que es el que normalmente se utiliza. Como ya habíamos visto la anterior semana, y seguramente ustedes lo han visto también en la parte de teoría, hay varios tipos de cementos, ¿no? Que se diferencian básicamente en el tipo de filler que estos tienen. Algunos tienen como filler la puzzolana, algunos tienen como filler la caliza, algunos pueden trabajar con ciertos tipos de aditivos, otros con cierta cantidad de aditivos, ¿no? Todos los tipos de cementos justamente van a tener diferente consistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente no nos olvidemos que lo que le da la consistencia al cemento es cada uno de sus componentes. Si nosotros tenemos componentes diferentes, obviamente vamos a tener consistencias diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es justamente el ensayo de consistencia cuando nosotros trabajamos con un cemento hidráulico, que es el cemento que conocemos. ¿Qué es el cemento hidráulico? El cemento hidráulico es un material inorgánico, ya habíamos dicho que era inorgánico porque justamente está compuesto por fases minerales, básicamente, ¿no? Dividido finamente y que fragua y endurece con agua. Eso es claro, ¿no? Independientemente de si yo a mi polvo de cemento le agrego agregados o no le agrego, una vez que yo le introduzca agua, este va a fraguar, va a endurecerse. ¿Por qué? Porque justamente existe una reacción, ¿no? Los componentes principales del cemento hidráulico son silicatos de calcio, alúmina, hierro, que provienen básicamente de las materias primas, como son el clinker, como son la arcilla, como son las calizas. Cuando yo a esto le agrego agua, existe una reacción química que me va a generar otras fases minerales. Y al generarme otras fases minerales, entonces va a haber una cristalización. Esa cristalización básicamente es lo que llamamos o lo que en ingeniería civil se llama fraguado. La consistencia normal del cemento es básicamente la cantidad de agua que tiene que tener un cemento para que sea una pasta. Dependiendo de para qué nosotros vamos a utilizar este cemento, sabemos que a veces necesitamos que tenga mayor fluidez o que tenga menor fluidez, ¿no? Por lo general, los valores típicos están entre 23 y 33% de consistencia normal.
Nuevamente repito, esto depende mucho de para qué yo voy a utilizar el cemento. Aquí tenemos justamente una tablita donde me aparecen a mí las reacciones químicas, ¿no? Básicamente los minerales que se van a ir formando y a qué edad se van a ir formando de acuerdo al tipo de hidratación que haya. Mientras si yo tengo un cemento al que le voy a colocar demasiada agua, no va a haber una reacción. ¿Por qué? Porque va a haber exceso de una fase. Es básicamente lo que nosotros veíamos en cristalización en geología. Hay el exceso de una fase. Como hay el exceso de una fase, entonces no va a suceder ninguna reacción. Si yo, por el contrario, le pongo muy poca cantidad de agua, tampoco voy a poder hacer reaccionar porque va a haber mayor cantidad de soluto con el solvente, por así decirlo. Entonces, es importante justamente la cantidad de agua que yo le tenga que agregar al cemento, porque es esta cantidad de agua lo que a mí me va a permitir que tenga un material que se aglutine y que por ende me pueda generar ciertas fases minerales que a su vez me van a dar cierta consistencia y dureza en el hormigón. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Es determinar la consistencia normal del cemento hidráulico mediante el aparato de BICAT o determinar la cantidad de agua requerida para preparar pastas de cemento hidráulico de consistencia normal para su posterior ensayo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar balanzas, vamos a necesitar una probeta porque nosotros tenemos que saber exactamente qué cantidad de agua le estamos poniendo a cierta cantidad de cemento. Y por último vamos a utilizar el aparato de BICAT. En estos dos últimos ensayos que vamos a hacer, tanto en el de la consistencia normal del cemento como en el de fraguado, nosotros vamos a utilizar el mismo aparato, que es el aparato de BICAT, que lo tenemos justamente en la universidad. Preparación de la muestra. Primeramente, yo tengo que preparar una pasta, ¿no? Una pasta como si ya estuviera haciendo una construcción y tuviera que determinar cuánto va a ser mi cantidad de agua, cuánto va a ser mi cantidad de cemento. Tengo que hacer básicamente lo mismo. Voy a agarrar 500 gramos de muestra, tenemos que pesarlo, y vamos a hacer un pequeño volcán. En la parte interna vamos a colocar agua. De preferencia, como tenemos que trabajar mediante normas estándar, se pide que sea agua destilada. El agua normal que nosotros sacamos del grifo tiene bastantes minerales. En Santa Cruz, por ejemplo, tiene además bastante cal, ¿no? Entonces eso sí puede también un poco hacer variar que haya una reactividad o no haya una reactividad. Vamos a hacer un hoyo, vamos a ir colocando el agua y vamos a mezclar durante 30 segundos, ¿ya? No podemos pasarnos de este tiempo, ¿por qué? Porque el cemento se empieza a endurecer, se va a empezar a pegar, se va a empezar a aglomerar. Posteriormente, con la ayuda de guantes de caucho, es muy importante que nosotros utilicemos guantes de caucho. Vamos a empezar a formar una bola, vamos a empezar a amasar. ¿Por qué es importante que nosotros utilicemos guantes de caucho? Porque la piel, especialmente la de las manos, tiene poros y estos poros van absorbiendo la humedad de la muestra. Entonces va a llegar un punto en el que nuestra muestra se va a resecar demasiado. Vamos a hacer una esfera más o menos del tamaño de una mano y la vamos a lanzar 6 veces a una distancia de 15 centímetros, ¿no? De mano en mano. Posteriormente vamos a llenar el molde del aparato. Nosotros aquí tenemos básicamente el aparato. El aparato tiene una aguja que es fina y una aguja que es gruesa. Y
Esto es el portamuestras. Eso es lo que vamos a rellenar aquí con la bola de cemento que vamos a hacer con la mano. Una vez que hemos rellenado, vamos a colocar la aguja simplemente chocando justamente en la superficie de la masa. Y vamos a leer la posición en la que está. Posteriormente, vamos a soltar, básicamente vamos a soltar y vamos a ver cuánto esta aguja va a penetrar. Esa diferencia es lo que nosotros vamos a medir. Se considera, esto es importante, que la pasta tiene una consistencia normal cuando el émbolo penetra 10, entre 9 y 11 milímetros 30 segundos después de haber soltado. O sea, lo vamos a soltar, vamos a esperar 30 segundos y recién vamos a tomar la medida. Si es que penetra menos de estos 9 o 11 milímetros, quiere decir que nuestra pasta está demasiado dura. Tenemos que volver a realizar el procedimiento. Habrá que colocarle agua. Si nosotros vemos aquí no indica cuánta cantidad de agua hay que colocarle, porque justamente hay que ir haciendo pruebas. Ustedes pueden empezar con 100 ml, posteriormente, si está muy duro, pueden incrementar 50 ml más y así sucesivamente, hasta que lleguemos justamente a esto. Si por el contrario, nuestra aguja penetra más de estos 11 milímetros, quiere decir que nuestra pasta está demasiado suave. Nuevamente tenemos que volver a hacer todo el procedimiento. Aquí ya le reduciremos el agua. Básicamente los cálculos son bastante simples: distancia de penetración, la lectura final menos la lectura inicial y el porcentaje de humedad de la pasta, peso de la muestra seca sobre lo que es el peso del agua sobre lo que es el peso de la muestra seca por 100. Este resultado del porcentaje de humedad de la pasta tiene que estar entre 23 y 33%. Si está entre 23 y 33%, se considera que tiene una consistencia normal, que mi cemento está apto para trabajar. Todo el procedimiento del ensayo lo podemos ver justamente en la guía, ¿no? Guía del procedimiento del ensayo, que como siempre les digo, esta guía va a ser muy útil porque ustedes en un futuro van a llevar la materia de hormigones. Ahí van a volver a utilizar y van a volver a hacer estos ensayos. Entonces es muy importante que ustedes guarden estas guías. ¿Alguna pregunta acerca del ensayo 13? ¿Alguna pregunta del ensayo 13? Por mi parte, ningún ingeniero. Perfecto. Pasemos entonces al otro ensayo. Como ven, son ensayos bastante simples, pero hay que tener antes consideraciones, ¿no? Si yo cometo el error de iniciar mi ensayo con demasiada agua, voy a tener que repetir varias veces. Siempre es importante iniciar el ensayo con poca agua y ir viendo cómo se comporta el cemento. Si bien nosotros en Bolivia tenemos bastantes empresas, ¿no? Y cada una de estas empresas tienen una composición general para lo que se considera cemento, pero sí tienen algunos componentes extras. Estos componentes extras van a hacer variar la consistencia del cemento. Es por eso que no se indica cuánta agua específicamente tiene que haber, ¿ya? Por eso que siempre empiecen con muy poca agua para ir subiendo.
Vamos con el ensayo 14, que es justamente la determinación del tiempo de fraguado del cemento. El fraguado, como ya habíamos indicado anteriormente, es básicamente la cristalización, ¿ya? Yo tengo ya mi cemento, que está compuesto por materiales inorgánicos, y que al adherirle agua, estos van a hacer una reacción y me van a generar nuevas fases mineralógicas. A esa recristalización se denomina fraguado. De forma informal, por así decirlo, básicamente el fraguado es el endurecimiento y la pérdida de plasticidad del hormigón. Obviamente va a perder plasticidad porque se va a endurecer totalmente. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Es justamente determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato VICAT. Nuevamente, dependiendo del tipo de cemento, dependiendo del filler que tenga el cemento, todos van a tener diferente tiempo de fraguado. Si además yo le adiciono algún aditivo, también eso me va a hacer variar el tiempo de fraguado. Materiales, cemento, nuevamente el aparato de VICAT, una probeta graduada, un cronómetro, una balanza de precisión, una cámara húmeda y un guante de goma. ¿Qué es la cámara húmeda? Obviamente nosotros en LEMI no tenemos una cámara húmeda, ¿no? Pero básicamente es un cuarto en el que yo puedo determinar de forma controlada la humedad. Entonces voy a poder controlar que mi cemento no se seque demasiado rápido ni demasiado lento. Lastimosamente nosotros no tenemos eso en la EMI. El procedimiento es básicamente como consecuencia del anterior procedimiento, ¿no? Una vez que en el anterior procedimiento ustedes ya han determinado cuál es la cantidad exacta de agua que tienen que utilizar, van a utilizar esa misma medida aquí. Igual trabajamos con 500 gramos, entonces ustedes le van a añadir el agua que ya han determinado en la anterior práctica. De la misma forma van a hacer un hueco, van a añadir el agua, van a mezclar y posteriormente con ayuda de una amasadora van a amasar. ¿Por qué con ayuda de una amasadora? Porque es muy importante para este procedimiento que no haya aglomeración. Porque una parte importante del fraguado es que todas las partículas entren en contacto al mismo tiempo con el agua. Si hay aglomeración, va a haber partículas internas que no van a entrar en contacto. Por eso se necesita una amasadora. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a hacer la bolita, la vamos a lanzar 6 veces a una distancia de 15 centímetros y la vamos a colocar en el molde. Es importante que nosotros aquí pongamos justamente en todo el borde del molde, tenemos que poner una resina para que no se nos pegue el cemento y lo tenemos que enrasar como siempre. Nosotros deberíamos colocar el molde ya hecho en una cámara húmeda durante 30 minutos, pero es algo que obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? Ya cuando hagan la práctica, el ingeniero Roberto les va a indicar en qué lugar específico del laboratorio colocarlo. Posteriormente, una vez que hemos esperado estos 30 minutos, vamos a colocar el aparato de VICAT. En el anterior, yo les había comentado que el aparato de VICAT tiene 2 agujas. Cuando yo quiero determinar la consistencia, utilizo la aguja gruesa. Cuando quiero determinar el fraguado, utilizo la aguja delgada. Una vez que nosotros ya hemos colocado nuestro cemento en nuestro portamuestras, vamos a soltar el émbolo, y vamos a ver cuánto penetra la aguja.
durante 30 segundos. O sea, soltamos, esperamos 30 segundos y hacemos la medición. Hay que tomar las medidas cada 25 minutos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a soltar el émbolo, vamos a tomar una medida, vamos a esperar 5 minutos, vamos a seguir esperando que penetre, vamos 25 minutos, vamos a volver a medir y así cada 25 minutos hasta que penetre 25 milímetros. Mientras el tiempo vaya transcurriendo, obviamente la penetración va a ser menos. ¿Por qué? Porque mi cemento ya va a ir fraguando, ya se va a ir endureciendo. Este ensayo, justamente el del fraguado, es un ensayo que hay que esperar, no es tan rápido como el otro, ¿no? Porque justamente hay que tomar las medidas cada 25 minutos. La separación de estas medidas tiene que ser entre 6 y 10 milímetros, ¿ya? O sea, la primera medida, por decirle, si penetra 5 milímetros, la segunda tiene que penetrar alrededor de 11 milímetros, 12 milímetros. Si penetra mucho, es que tiene demasiada agua y van a tener que volver a repetir el ensayo. Si por el contrario penetra muy poco, igual van a tener que volver a repetir el ensayo porque quiere decir que su bola de cemento está demasiado dura. Y es básicamente eso, se hace una tablita y se toman los ensayos. Vamos a ver, por favor, el videíto, no es muy largo, lo vamos a ver. Como siempre, por favor, me dicen si se escucha y si se ve sin ningún problema, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ok. Cuando el cemento con agua se produce una reacción química de hidratación, en la cual se va transformando el cemento en otros componentes que van solidificando paulatinamente. En este vídeo vamos a ver el fraguado y endurecimiento del cemento Portland. Para ello, ¿qué se entiende por fraguado? Se entiende por fraguado el paso de la masa de estado plástico a estado sólido. Cuando nosotros mezclamos el agua con el cemento, hacemos un fluido más o menos denso en función de la cantidad de agua que se eche y comenzará a producirse esa reacción química de hidratación. Se dice que está fraguando cuando esa masa líquida ha empezado a plastificarse y entonces ha comenzado el fraguado. Se dice que ha terminado el fraguado cuando la masa pasa a estado sólido, sin resistencias apenas, pero en estado sólido. Esta reacción química es exotérmica, quiere decir, desprende gran cantidad de calor. El endurecimiento es la progresiva, paulatina y lenta adquisición de resistencias a lo largo del tiempo. Es la misma reacción química, es la hidratación de los componentes del cemento, pero a lo largo del tiempo. En el cemento Portland, este endurecimiento puede tardar incluso años. El cemento, una vez fraguado, está compuesto esencialmente por silicatos cálcicos hidratados complejos.
se denomina tobermorita. Y luego otros componentes minoritarios. La tobermorita es el compuesto que aporta al cemento solidez, durabilidad, resistencias mecánicas. En la hidratación del cemento existen procesos de diversa naturaleza. Existen las reacciones químicas de hidratación e hidrólisis, existen los procesos de disolución y cristalización y los procesos de ligazón debidos a las fuerzas de adherencia entre las partículas. Si representamos en un esquema partículas de cemento dentro del agua, hay que tener en cuenta que, como ya se ha dicho en lecciones anteriores, las partículas de cemento son tremendamente pequeñas. Las partículas de cemento vienen a medir entre 15 micras y 50 micras, incluso menos. Tened en cuenta que 1 milímetro son 1000 micras. Luego, estas partículas son tremendamente pequeñas. Bien, cuando estas partículas de cemento se mezclan con agua, se hidrata superficialmente el grano. Hay que tener en cuenta que estos granos de cemento son muy duros, son vítreos y, consecuentemente, la hidratación solo es superficial. Al hidratarse esa superficie, se forman unos cristales, unas agujas, hasta que se hidrata toda esa capa superficial. Cuando ya se ha hidratado esa capa y se ha transformado en cristales, se vuelve a hidratar otra capa superficial, formando más cristales. Una vez que se hayan formado esos cristales y el grano de cemento haya disminuido, vuelve a hidratarse otra pequeña lámina de cemento, del grano de cemento, formando más cristales, y así sucesivamente. Cuando ha terminado el fraguado, el material ya es un sólido, rígido, todavía quedan cementos sin fraguar. Este cemento sin fraguar puede tardar años en hidratarse. Luego el cemento, paulatinamente con el tiempo, irá adquiriendo mayores resistencias a lo largo de los años, porque para que se hidrate esta porción de granos de cemento no hidratados en el fraguado, lógicamente tiene que darse unas condiciones de humedad ambiental o de situación en la cual el agua, la humedad, llegue hasta la zona donde está el grano de cemento no hidratado y así conseguir que éste produzca esa hidratación a lo largo del tiempo. En este programa hemos visto los conceptos básicos del fraguado del cemento Portland. En el próximo vídeo, en el 4, veremos el fraguado de los componentes principales del cemento Portland: el silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y ferritoaluminato tetracálcico. Aparentemente ha habido algún error con el video. Se los voy a colocar, por favor, el del procedimiento, ¿no? Porque esto era un poco la parte teórica, el del procedimiento. Mientras se los coloque, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Inge, disculpe, Dime. la estudiante Natalia Padilla tiene permiso. Pasa que ella le habló al subteniente, pero el subteniente tampoco pudo estar presente. Ok, no se olviden que de todas formas los permisos igual me los tienen que mandar con imagen, ¿no? Tienen que estar autorizados por jefatura, por si acaso, ¿no? Sí, ingeniera, ya regresé a mi domicilio. Tuve que ir al oftalmólogo a que me hagan un examen del ojo. Ya llegué, le voy a enviar imagen del examen y del resultado ya. Gracias, ingeniera. Del permiso que tiene que estar firmado por jefatura. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Ok. Si no hay ninguna otra consulta, chicos, ya se ha habilitado el cuestionario a las 5:30, ¿no? Se cierra a 6:30. Así que pasemos, por favor, a realizarlo. Y bueno, les repito nuevamente, esa es la última clase que nosotros tenemos en el laboratorio de materiales de construcción, ¿ya? Entonces, la subsiguiente semana ya va a estar
su nota completa y ya van a poder tomarse este tiempo para ir a la universidad a realizar los laboratorios. Muchísimas gracias, eso sería todo. Entonces,